Todos tienen una idea. Todos tienen un sueño que los desvela. Todos tienen un proyecto dando vuelta en la cabeza. Pero muy pocos son los que se atreven a emprender y hacer que las cosas pasen. Pon esa idea en acción. Concreta ese sueño dormido. Saca ese proyecto a la luz. Porque en nuestra universidad encontrarás las respuestas para mejorar la vida de las personas. El mundo necesita espíritus emprendedores. Despierta tu espíritu emprendedor. Ciencias, humanidades, artes. Admisión 2019. Universidad Mayor para espíritus emprendedores. Hola muchachos, ¿cómo están? Muchachos y muchachas, los saludo y espero que en nuestra tercera clase de ecología no tengamos ningún altercado técnico y que tengamos todo bien hoy. Aprovecho de que por favor me avisen si es que se escucha todo bien o tenemos algún problema para poder partir la clase. Saludo ahí a Melissa y a todos los que se van integrando al chat. Por ahí nos dicen si esta es la última clase común de biología. No, nos queda. Vamos a estar hasta mediados de agosto viendo clases de biología. Ecología es un tema al cual le vamos a dar énfasis principalmente por la alta cantidad de preguntas que hay en la PSU con respecto a ecología. Y también tenemos que ver parte de biología humana, como ha dicho Sebastián. Hay ciertos temas que entran en el temario de EMRE para el módulo común. Y ahí, en agosto, ya vamos a empezar, mediados de agosto, o tirando a fines de agosto, vamos a empezar con el módulo electivo. ¿Ya? Hemos tenido problemas en las últimas clases con nuestra transmisión, las hemos subido, están ya disponibles desde hace un par de días, en la clase de la semana pasada y la antepasada para que podamos ver, puedan verlas. Vimos de forma particular en la primera clase de ecología poblaciones, en la segunda clase comunidades. Y hoy día vamos a ir afirmando ciertos conceptos más generales de ecología. Por ahí nos preguntan si genética también. Tenemos harto que ver todavía en el módulo común, ¿cierto? Genética, hasta ahora se me viene reproducción humana y un par de temas más, pero nos queda, ¿ya? Así que los que no han visto la clase les recomiendo verlas. Lo que yo les estoy recomendando hasta ahora es que tengamos, para este módulo común, esto sigue siendo módulo común, tengamos para la parte de ecología este orden, el mismo orden que nosotros hemos visto en las clases de separar la materia de poblaciones y comunidades, y las otras materias las separemos en nuestra mente. O sea que nosotros cuando leamos una pregunta y nosotros ya sepamos que es de la parte de ecología de la PSU, digamos ya esto es poblaciones y empezamos a ordenar nuestra materia para que no se nos enreden las cosas. ¿Ya? Así que vamos a ir con ecología, ya habiendo visto las poblaciones y las comunidades de forma particular, vamos a ver ya qué pasa en los ecosistemas en general. Siempre me falla ahí sí. Habíamos visto esto, ¿cierto? Habíamos en el fondo hablado de las relaciones energéticas que se van a dar entre los organismos. Lo vimos también en clases de metabolismo, no sé si se acuerdan, en nuestra primera clase de respiración celular creo, que vimos que habían ciertas especies que eran capaces de realizar funciones metabólicas que otras no. Como por ejemplo las plantas que eran capaces de captar la luz solar y almacenar y transformar esa energía lumínica en energía química que después iba a echar a andar un montón de otras transformaciones en otros organismos y así vamos a ser capaces de abastecer de energía a todo un ecosistema y con eso básicamente mantener el ecosistema funcionando de forma armónica. Recuerden que hay una interacción entre distintas poblaciones que en el fondo determinan que funcione bien un ecosistema. Estoy tratando de correrme ahí para que si quieren leer esas definiciones. También habíamos definido organismos autótrofos que en el fondo son los que se generan su propio alimento, es decir, principalmente los que son capaces de captar la energía del sol y a partir de eso generar energía. Obviamente necesitan sustratos químicos, pero autótrofos se refieren a que no afectan o no necesitan a otro organismo vivo para obtener energía, ¿cierto? Una planta no necesita la presencia de otro organismo vivo para poder fabricar su propio alimento. Sin embargo, también hay otros organismos que se llaman heterótrofos, que eran los que sí necesitan a otro organismo para poder obtener la energía. Por ahí Sebastián nos pregunta si el traspaso de energía tiene que ver con las ramas tróficas. Para allá vamos, Sebastián. Paciencia. ¿Ya? Y hay una interacción entonces, a partir de esta capacidad que tienen algunos
organismos de obtener de distintos lugares la energía, va a haber una interacción entre estos distintos organismos dentro de un ecosistema que nosotros vamos a ver como un flujo de energía. Básicamente lo que estamos haciendo es ir persiguiendo la energía desde la fuente ancestral, que era el Sol, hasta llegar al final de la cadena. El tema es que hay leyes de la termodinámica que nos definen que la energía no se crea ni se destruye. O sea, en ninguno de estos procesos se está inventando energía o se está creando. Es una transformación y no solo no se está creando, sino que en todos estos procesos se pierde energía. Lamentablemente se disipa energía en forma de calor, por lo cual hay una eficiencia que no es al 100%, ¿cierto? Entonces tenemos tipos de especies como los productores primarios. Un productor es lo mismo que un autótrofo, es un organismo capaz de generar a partir de sustratos de forma independiente. O sea, sin la necesidad de recurrir a otros seres vivos, es capaz de agarrar ciertos sustratos del ecosistema y poder generar energía. Eso es un productor primario. Por otro lado, aparece un consumidor primario, que es un organismo herbívoro, que a partir del productor primario lo consume y obtiene la energía a partir de ahí, ¿cierto? El consumidor secundario, que vendría siendo un carnívoro, obtendría la energía del consumidor primario. También comiéndose, en este caso hay un conejo y hay un zorro. Este zorro se comería el conejo y de ahí sacaría la energía. Y el último caso es el de los carroñeros, o son en el fondo carroñeros y organismos descomponedores, son los que se alimentan de los cadáveres o de los restos de otros consumidores. Pero aquí, a partir de esto, podemos establecer niveles tróficos, ¿cierto? El primer nivel, el segundo nivel y el tercer nivel. De acuerdo a cuántos individuos integren esta cadena, vamos a tener más niveles. Pero lo que me importa es que estos que están acá no los vamos a fijar en ningún nivel. ¿Ya? Van a estar en un nivel que son básicamente distintos. Aquí tenemos otra imagen donde hablamos de lo mismo. Pero esta imagen me gusta un poquito más porque es más completa. La energía, principalmente la fuente ancestral, es el Sol. En eso creían los incas y en eso creen muchas civilizaciones, principalmente porque ellos entendieron que el Sol era lo que nos otorga la energía. De allá viene. El primer nivel, los productores primarios, son capaces de captar esta energía y almacenarla en moléculas como la glucosa, por ejemplo. El segundo nivel, tenemos consumidores primarios que se van a comer a estas plantas. Siempre la regla es de quién se come a quién. En el tercer nivel vamos a tener, para este caso, una serpiente que se va a comer al ratoncito y va a obtener de ahí su energía. En el cuarto nivel seguimos con la lógica de quién se come a quién, un pajarito, un águila, que se va a comer a la serpiente. En todas estas transferencias de energía se va a liberar energía. Se va a perder, se va a desperdiciar en el fondo en forma de calor. ¿Ya? Por lo cual esta eficiencia no va a ser completa, no va a ser del 100%, y al final vamos a tener descomponedores, que son los últimos que van a agarrar los restos una vez que muera el último consumidor que haya en esta cadena, y los descomponedores van a obtener energía a partir de los restos. ¿Qué es lo que ocurre? Que los descomponedores no los vamos a fijar en un último nivel. Los vamos a sacar. Tenemos el primer nivel acá, segundo nivel, tercero y cuarto, pero los descomponedores no. Los vamos a dejar afuera de esta clasificación. ¿Ya? Se me está llenando un poquito de preguntas. A ver, creo que ahí definí los descomponedores. Herbívoros, descomponedores, ahí están, ¿cierto? Los insectos pueden estar integrando cualquiera de estos niveles. Ya depende de la fuente que ellos tengan para obtener la energía. En cada eslabón se pierde energía, por ende los primeros de la cadena trófica tienen más energía que los siguientes. Para allá vamos, sí, tiene razón ahí Melissa. Hay una regla del 10% que se pierde o se disipa en calor. Esa regla yo, de acuerdo a mis fuentes, no recurrimos a ella. Yo la he escuchado, pero no es tan exacta. Va a depender, por supuesto, de cada sistema. Nos dicen si esto es un águila. Esto es un águila, efectivamente. Yo me va mal con los pajaritos, tengo que reconocerlo, los encuentro todos parecidos,
pero esto es un águila. El águila es una especie que ya se está comiendo, que debe ser está casi siempre en los últimos niveles tróficos. ¿Ya? Entonces, nosotros tenemos acá anteriormente una cadena trófica donde básicamente un organismo se comía al otro y así sucesivamente, que es bastante simple. El problema es que normalmente los organismos no se alimentan de un solo organismo. Entonces, esta cadena trófica puede entenderse como esto, como una red trófica donde se pone un poco más compleja la cosa, donde hay una interacción de varias especies, pero la lógica es la misma. ¿Quién se come a quién? Y como es una red trófica, esta flecha está simbolizando, todas estas flechas en el fondo están simbolizando hacia dónde va la energía. Por eso cuando la flecha apunta del pasto al conejo, no es que el pasto se coma el conejo, sino que la energía del pasto va a parar al conejo. ¿Ya? Entonces, eso es lo que vamos a entender como una red trófica. Y las relaciones tróficas básicamente son estas relaciones de traspaso de energía entre dos especies distintas. Todavía ahí tenemos un pequeño debate en qué tipo de ave era. Dejemos que era un águila o un ave que es carnívora, sí o sí, porque se está comiendo a una serpiente. Entonces se alimenta de ella y sí o sí es un consumidor terciario. Estas águilas o estos halcones o estas aves que son carnívoras siempre van a estar en los últimos niveles tróficos. Principalmente porque es muy difícil que sean depredadas tienen menos depredadores, principalmente porque pueden volar. Y ahí tenemos clasificaciones o niveles tróficos, que básicamente es lo que ya habíamos mencionado. Productor primario, que son las plantas. Consumidor primario, que son los herbívoros, que se comen a las plantas. Los consumidores secundarios, que son carnívoros, que se comen al consumidor primario. Y así se va a dar una regla una relación entre consumidores terciarios, que se van a comer a su vez a los consumidores secundarios. Y estos son el primero, segundo, tercer y cuarto nivel trófico. Pero los descomponedores, como los hongos, que se alimentan de la materia orgánica en descomposición, como dice ahí, están fuera de esta clasificación. Y los detritrívoros, como las aves carroñeras, que también, como el buitre, por ejemplo, que se alimenta de restos, también los vamos a dejar fuera de esta clasificación en el fondo de los niveles tróficos. ¿Ya? Por ahí nos preguntan cuál es la diferencia entre descomponedor y detritrívoros. Normalmente los descomponedores son microorganismos. ¿Ya? Y ahí vamos un poquito a hablar ahora de pirámides, que son representaciones también de la abundancia de ciertas de cosas que hay en los ecosistemas. Pero son cosas bien distintas, por eso hay distintos tipos de pirámides. Por ejemplo, hay una pirámide de número, la cual indica la cantidad de individuos que tiene cada nivel trófico. Por ejemplo, en esta que vemos aquí a la izquierda, que está simbolizada con la letra A, tenemos que esta pirámide tiene esta forma, tiene una base más grande que lo que se va dando hacia arriba. Es decir, que tenemos mayor cantidad de productores que de consumidores primarios y consumidores secundarios y así sucesivamente. También tenemos pirámides invertidas, como la de la derecha, en la cual tenemos menor cantidad de productores y mayor cantidad de consumidores primarios en relación a los productores. Y ahí tenemos un problema. No sé si a alguien le causa un poquito de conflicto eso. ¿Cómo podemos tener mayor cantidad de consumidores primarios que se comen a los productores, mayor cantidad que productores? Y la razón es porque esta pirámide es de número. Nos dice cuántos individuos hay. Y es una pirámide que nos da información muy limitada porque nos habla de la cantidad de individuos, pero estos individuos pueden ser, por ejemplo, muy grandes o muy pequeños y no nos va a dar nada que entender con respecto a eso. Por ejemplo, en la pirámide esta de la derecha, donde tenemos una menor cantidad de individuos, en el caso de los productores, estos productores pueden ser un árbol que sea muy grande y que albergue dentro de ella muchos consumidores primarios que pueden ser un insecto. Por ejemplo, en este caso es un insecto, una oruga, si no me equivoco ahí, si no me falla la vista. Entonces, a partir de un individuo, un productor, que va a ser un árbol grande, un roble, por ejemplo, va a poder dar alimento a muchos insectos. Por lo cual, en este caso, la pirámide de número nos va a dar información muy limitada, que es solamente la cantidad de individuos. Pero
tenemos otro tipo de pirámide, como la pirámide de biomasa, que nos da cuenta de la materia viva total, o sea, de los kilos de materia viva que tengo en cada nivel. Y esto ya es un poquito más representativo de la cantidad de materia que ya tengo en cada nivel trófico. ¿Ya? Esta como contradicción que se nos daba en la pirámide anterior, de decir tengo menos productores que los consumidores, aquí en el fondo se intenta corregir un poco porque hablamos de la materia total, es decir, la cantidad de materia que se mide en peso, en masa, para ser más preciso. Pero a veces también se dan pirámides invertidas, como este caso que se da, es un caso muy particular que se da en los ambientes marinos, donde ciertas sustancias se van consumiendo muy rápido por los consumidores primarios, pero los productores en este caso, solamente en este caso, tienen una capacidad de regeneración que es más rápida. O sea, se van manteniendo en un nivel más bajo, pero se van renovando constantemente estas poblaciones de productores. ¿Ya? Espero que no genere más confusión en eso, pero en el fondo la pirámide de biomasa no es lo mismo que una pirámide de número. Y la última, que es la pirámide energética, en la cual se mide la cantidad total de energía que hay en un nivel trófico y que se va consumiendo a medida que se va avanzando en esta dirección. Esta sí es más precisa y esta sí siempre va a tener esta forma. ¿Por qué? Porque si estuviera invertida estaríamos violando las leyes de la termodinámica. La energía siempre se va transformando y hay también una pérdida de energía en forma de calor, por lo cual la energía que hay en un nivel inferior siempre va a ser mayor que las que van habiendo en niveles superiores. O sea, va a haber una disminución a medida que vayamos avanzando en los niveles tróficos. Y eso se da en todas las pirámides, en todos los ecosistemas, que va a ir disminuyendo la energía a medida que vamos aumentando los niveles tróficos. ¿Ya? Entonces ahí tenemos nuestras 3 pirámides que nos pueden aparecer en la PSU. Ahora vamos a ver otro concepto que es la productividad. La productividad primaria bruta de un ecosistema es la razón de captura de energía durante la fotosíntesis. Nosotros habíamos hablado que las plantas pueden realizar fotosíntesis y pueden, en base a varios sistemas, no en base a varios sistemas, a 2 etapas de la fotosíntesis, que ya las vimos en clases anteriores, recibir y captar la energía lumínica para poder transformarla en energía química. ¿Ese proceso es 100% eficiente? No. Se pierde mucha energía, pero hay energía que se convierte. Y la productividad primaria bruta es toda la energía lumínica que se logra convertir, que logra retener la planta o los productores. ¿Qué es lo que pasa? Que estos productores son organismos vivos que también gastan energía para poder subsistir. También, en este caso, hablaríamos de respiración celular. Una planta hace fotosíntesis, con eso capta energía, pero también respira, por lo cual también gasta energía para poder funcionar. Entonces, el producto, o lo que se obtiene una vez que esta planta capta energía, pero también gasta, el resultado es el concepto de productividad neta primaria. Es decir, la cantidad de energía que queda almacenada o que queda disponible en los productores. Bueno, si vamos a esta fórmula, la productividad neta primaria es lo mismo que la productividad primaria bruta, que es todo lo que se logró captar, menos lo que gastó la misma planta en poder funcionar. O sea, la energía utilizada en la respiración celular. Y la productividad secundaria es la energía neta disponible para la producción de biomasa, pero en el organismo consumidor, ¿ya? Los consumidores, los que se van a alimentar de la planta. Y siempre, por supuesto, va a depender de la productividad primaria. ¿Ya? Son cosas que están relacionadas. ¿Qué tiene que ver la biomasa? Por ahí pregunta Mila con la productividad primaria bruta y la productividad primaria neta. Bueno, eso en el fondo es lo que nosotros a lo que apuntamos. La productividad primaria bruta es la cantidad total de energía que va a captar el productor, o la planta en este caso. Pero mucha de esa energía la planta la tiene que gastar para funcionar ella misma. Entonces, no toda la energía que captó va a quedar disponible para generar biomasa o para poder, en el fondo, guardar
energía química. Entonces, el resultado de la productividad primaria bruta, que es el total que se absorbió, menos lo que se gastó, es igual a este concepto de productividad neta primaria, que es en el fondo lo que queda almacenado de energía en su propia biomasa. ¿Ya? Espero, igual hay hartas preguntas, pero creo que hay harto que están conversando ustedes. Si alguien tiene una pregunta que yo no haya respondido, se me la puede poner de nuevo, ojalá en mayúscula, y así yo lo puedo ir viendo entre medio de todo lo que hay escrito en el chat. ¿Ya? Entonces, ese era el concepto de productividad primaria y secundaria. Hacer la distinción porque son conceptos que sí aparecen en la PSU, que tenemos que tenerlos claros. Productividad primaria bruta, neta y productividad secundaria. A veces, en los ecosistemas quedan dando vueltas o se introducen en ellos ciertas sustancias tóxicas. Esas sustancias tóxicas pueden quedar en los ecosistemas y afectar a muchas especies. Y esas sustancias tóxicas tienen ciertas características que también son de mucha utilidad en la PSU porque nos van a aparecer, como por ejemplo la persistencia, que es una de las características de algunas toxinas que son extremadamente estables y que se pueden necesitar muchos años para que esta cuestión desaparezca. El caso que siempre nos va a aparecer, nos puede aparecer hasta en una pregunta, nos va a aparecer en los libros donde estemos estudiando, es el famosísimo DDT. El DDT era un pesticida que se introdujo hace un par de décadas en plantaciones en Estados Unidos, si no me equivoco, y se dieron cuenta que el DDT, si bien se incluía en las plantas, empezó a aparecer en todos lados del ecosistema. Empezó a aparecer en las personas, en todos lados. ¿Por qué? Porque el DDT era una sustancia que tenía una alta persistencia. Es muy estable químicamente, o sea, no se descompone. ¿Ya? Y ahí tenemos una tablita a la derecha donde tenemos que el DDT puede estar hasta 15 años dando vuelta en el ecosistema, por lo cual esta cuestión se prohibió hace mucho tiempo y fue un condoro que ellos se mandaron hace un par de décadas porque trajo consecuencias, pero sustancias que sean muy persistentes en los ecosistemas, que queden muchos años dando vuelta, es conveniente no utilizarlas. ¿Ya? Es algo similar, un ejemplo, no es lo mismo, pero algo similar a lo que, por ejemplo, cuando se habla de las bolsas, que las bolsas están muchos años dando vueltas, eso sería la definición de persistencia. Cuando las bolsas en el mar, cuando la gente tira bolsas de plástico al mar y están 400 años o algo así, a eso se refiere con persistencia. En este caso hablamos de toxinas. El arsénico, por ejemplo, el arsénico que es un veneno, que está en muchos lugares hay contaminación por arsénico, tiene una persistencia que hablamos de tiempos indefinidos. ¿Ya? El DDT es como un pesticida, efectivamente, esa era la finalidad por la cual se utilizaba en las plantaciones para evitar, en el fondo, las plagas. Y ese era el concepto de persistencia. La persistencia es una propiedad propia, valga la redundancia, de la sustancia. Pero hay otro concepto que es la bioacumulación, que básicamente es la capacidad que tiene el individuo de ir captando la sustancia. ¿Ya? Espero que vean esa diferencia porque porque es sutil a lo mejor, se relacionan, pero no son lo mismo. La bioacumulación es la capacidad que tengo yo para poder, en el fondo, guardar esa sustancia. Normalmente las toxinas, que son más persistentes, también termina relacionando y también termina generando una mayor bioacumulación. Y normalmente las sustancias que tienen mayor bioacumulación, o las sustancias a las cuales yo puedo acumularlas de mayor forma, se acumulan en los tejidos grasos, por lo cual son sustancias lipofílicas. Espero que recuerden ese concepto. ¿Ya? Si a alguien le interesa, no, espero que no les interese, pero por ejemplo, en los exámenes de drogas, la marihuana o los componentes de la marihuana pasan mucho más tiempo en el cuerpo que la cocaína, por ejemplo. Espero que no les interese esto, que no tengan problemas con eso, pero la marihuana tiene un componente que es el THC, que es muy lipofílico, que se almacena en el tejido graso, por lo cual puede estar un par de semanas o meses ahí. En cambio, la cocaína es más hidrofílica, por lo cual desaparece más rápido del cuerpo. Ese es un ejemplo de bioacumulación. ¿Ya? Espero que no les interese esos temas. Por ahí nos pregunta Ámbar si el arsénico está en el agua. La idea es que haya muy poco arsénico. Al final siempre va a haber, está en traza, pero hay normas de
de ciertas concentraciones de arsénico. ¿Ya? Normalmente cuando el agua está pasada sobre esa norma empieza a ser peligrosa para el consumo humano. ¿Ya? Y Melissa ahí me dice que estoy dando tips. No, no son tips. No, espero que no les interesen esos temas. Y el otro concepto que es importante, que también se relaciona, pero que no es lo mismo que lo que hemos hablado, es el concepto de magnificación biológica. ¿De qué hablamos nosotros con este concepto? Vamos a leer un poquito la definición. Los organismos en niveles tróficos superiores, ¿ya? O sea, los que se van comiendo los que están abajo, a los inferiores, tienden a almacenar mayores concentraciones de toxinas bioacumuladas en sus cuerpos que los que se encuentran en los niveles inferiores. El incremento en la concentración a medida que la toxina pasa por niveles sucesivos en la red alimentaria se conoce como magnificación biológica. Es decir, si yo tengo en el agua una toxina, esa agua va a pasar aquí a los plancton y a todos estos organismos que son más pequeños, que van a ser consumidos por estos peces. Pero los peces van a consumir mucha cantidad de plancton, por lo cual van a consumir también más, van a ir concentrando la toxina y eso mismo va a ir pasando en las aves que se alimentan en los peces. O sea, esta ave, por cada ave, un ave, en este caso, en este ejemplo, va a consumir durante su vida muchos peces, por lo cual la cantidad de esta toxina que anda dando vuelta aquí se va a ir concentrando y va a ir aumentando por cada individuo a medida que vayamos avanzando en los niveles tróficos. ¿Ya? Por esa misma razón nos dice Sebastián que no es recomendable comer pescado cuando hay marea roja, por la bioacumulación. Efectivamente, cualquier toxina que esté dando vueltas en el mar, mientras más alto el nivel trófico, más concentrado va a estar. Pero, sí, efectivamente tiene razón ahí Sebastián, que hay que tener cuidado con la marea roja. La marea roja por una toxina que es muy tóxica, valga la redundancia, tiene efectos bastante importantes sobre el cuerpo humano. Además de esto que hemos mencionado, no sé si se dieron cuenta, pero dentro de esta clase ya llevamos como 2 temas distintos mencionados. Uno fue el manejo de las toxinas y el otro el tema de las cadenas o redes tróficas, ¿ya? Para que vayamos contextualizando. Vamos a ver una tercera cosa, que son los ciclos biogeoquímicos, ¿ya? Que son, en el fondo, ir siguiéndole la pista a ciertos elementos dentro de la naturaleza, dentro del ecosistema. Y son elementos que están mencionados aquí, que son los que van a dar a entender ciertos ciclos que son de importancia para la PSU, que hay que estudiarlos. ¿Qué son estos 5? El ciclo del nitrógeno, el ciclo del fósforo, el ciclo del azufre, del agua y del carbono. Todos estos elementos son necesarios para la vida y por lo cual es muy importante para las personas que les gusta la ecología ir siguiéndole la pista de cómo se mueven en los ecosistemas. Nosotros hoy, como no tenemos todo el tiempo del mundo, vamos a ver los más fáciles esta clase y la clase siguiente vamos a quedarnos con los 3 que son el nitrógeno, el fósforo y el azufre. Hoy vamos a ver el agua y el carbono. El ciclo del carbono, representado en esta imagen, que estoy tapando, no tapo tanto. En esta imagen es esto, básicamente. Nosotros ya sabemos, o espero que sepamos, en base a las clases de metabolismo, cómo se mueve el carbono en los organismos vivos. Hay organismos que son capaces de fijar el carbono que anda dando vueltas en el aire como CO2 y son los organismos que realizan fotosíntesis. Recuerden que en la etapa fotoindependiente de la fotosíntesis, en el ciclo de Calvin, esta enzima que se llamaba la rubisco es capaz de agarrar carbono del CO2 e ir generando al final del proceso glucosa. ¿Ya? Eso lo pueden hacer ellos y no lo podemos hacer nosotros. Ojalá pudiéramos hacer eso nosotros, pero lo hacen las plantas y gracias a eso nosotros podemos obtener, en el fondo, irnos conectando con los recursos que tenemos disponibles en el ecosistema. Entonces, este aire que está en forma de CO2 llega al suelo mediante este proceso de fotosíntesis. También el aire que está en la atmósfera puede ser disuelto en agua. Las olas normalmente son una manera muy conveniente que tiene el mar de agarrar gases y disolver ciertos gases, como por ejemplo el CO2 que se disuelve en agua. Entonces ahí ya tenemos estas 2 flechitas que nos simbolizan cómo entra el CO2 a partir de los gases de la atmósfera
hacia la tierra. Entonces tenemos ya plantas con carbono fijado. Y también tenemos el CO2 que está disuelto en el agua y que puede formar ciertas conchas que se basan principalmente en el carbonato de calcio, que es una forma de encontrar ahí el carbono, ¿ya? Pero le vamos a seguir la pista por ahora al carbono que vino a parar desde el aire a las plantas. Y nos vamos a pasar de estas plantas que están aquí simbolizadas a estas otras plantas de acá. Estas plantas agarran este dióxido de carbono, son capaces de fijarlo en el ciclo de Calvin y generar moléculas como la glucosa o moléculas macromoléculas que en el fondo van a servir de sustratos energéticos para los consumidores, como por ejemplo esta ave. Esta ave y todos los que nos alimentamos de plantas, directa o indirectamente, como por ejemplo esta vaca, como por ejemplo un leopardo, que si bien no come muchas plantas, se come a otros organismos que se van a comer las plantas, o sea que están conectados indirectamente con estas mismas fuentes de carbono. Todos estos organismos, incluyendo las plantas, hacen respiración celular. O sea, que toman los sustratos, estos sustratos como la glucosa, para poder funcionar, agarran oxígeno y devuelven el dióxido de carbono hacia el ambiente. En el fondo terminamos ahí armando este ciclo donde podemos ir siguiendo la pista del carbono, y la idea es que este ciclo funcione porque nos va a dar los sustratos tanto a las plantas que hacen fotosíntesis como a nosotros, que vamos a ser los que nos vamos a comer los productos de esta fotosíntesis, y así vamos a funcionar todos felices, todos contentos. Además, también hay ciertas teorías que dicen que estos restos orgánicos de esqueletos carbonados fueron a parar y a descomponerse bajo la tierra después de muchos miles de años, y con esto se logró generar básicamente sustratos como el petróleo, como el gas natural y el carbón, que son los combustibles fósiles que nosotros podemos ocupar y ocupamos en nuestra vida diaria, ¿ya? Que eso es también un apartado. Pero lo importante es que este ciclo tiene que funcionar. Nosotros en las próximas clases de ecología vamos a ver también ciertos problemas que hemos tenido nosotros en términos de vista ecológicos, como por ejemplo el efecto invernadero, que tiene mucho que ver con esto, ¿ya? Pero lo vamos a ver en la próxima clase. Lo que me importa ahora es que entendamos que el carbono va dando vueltas en el ecosistema y que tiene un equilibrio en cada una de esas partes, y que nosotros parece que estamos echando a perder un poquito ese equilibrio, ¿ya? Y el otro es el famosísimo ciclo del agua, que lo hemos visto desde que somos niños en el colegio. No sé si le hicieron hacer esa maqueta donde uno siempre dibujaba el ciclo del agua. Y en el fondo lo que muestra es que hay un ciclo donde el agua cae en estado líquido hacia la superficie terrestre. Posteriormente el agua va a buscar ciertos cauces naturales, ¿ya? Por distintos procesos. Yo no me acuerdo mucho de cómo se llamaban. La infiltración, aquí está, y la escorrentía. Yo reconozco que no me acuerdo de esos nombres. No sé si, creo que no son parte de la prueba de biología. Lo recomiendo estudiar. Y puede ser que tengan que ver parte de la prueba en mis tiempos había prueba de geografía, historia y geografía. No sé ahora. Me declaro ignorante, tengo que reconocerlo. Bueno, el tema es que el agua cae de forma líquida de las nubes, en forma de lluvia, y termina buscando afluentes para llegar, por ejemplo, al mar, y en su estado líquido es capaz de experimentar evaporación, volver a transformarse en gas, en vapor de agua, formar nuevas nubes y volver a generar este ciclo de forma repetida, y así mantener básicamente los niveles de agua como corresponden, ¿cierto? Porque el agua es un sustrato importantísimo para la vida. Si no, pregúntenle a las personas que andan buscando vida en Marte, porque andan buscando agua, que es un sustrato, el compuesto de la vida. ¿Por qué? ¿Se acuerdan por qué? ¿Se acuerdan que en la primera reacción que se produce en la fotosíntesis dependiente de la luz, lo primero que ocurría era la descomposición del agua? ¿Se acuerdan de eso, no? Bueno, esa es la idea, que el agua es sí o sí un sustrato muy necesario para la vida, por lo cual irle siguiendo la pista a este ciclo es muy importante. Ahí tenemos básicamente lo mismo representado, y no hay mucho más que hablar de eso. Son cosas que se dan de forma casi obvia y que nosotros hemos visto desde hace muchos años, no solo en la media, también en la básica. ¿Ya?
Ahí estamos. Yo sé, me va a decir que fomen los ciclos que vimos hoy día. La próxima clase se viene nitrógeno, fósforo y azufre. ¿Ya? Entonces, tenemos la pregunta de desafío de la Universidad Mayor. La enfermedad de Minamata es un síndrome neurológico grave, producido por envenenamiento con mercurio, derivado del consumo de pescados y mariscos contaminados. El fenómeno vinculado a esta enfermedad corresponde a la A. Biodegradación, B. Bioacumulación, C. Eutroficación, D. Biosíntesis y E. Marea roja. Melissa nos pregunta si es renovable, ¿se refiere al agua? Es que yo veo las preguntas un poco después de que hablo las cosas, entonces, ¿hablamos de combustibles fósiles también? A ver si me lo voy a preguntar de nuevo. Ya, aquí no hay mucho que responder, ¿cierto? No hay muchas vueltas que darle. Mercurio, que produce un síndrome neurológico grave en los seres humanos, me imagino, que es por el consumo de pescados y mariscos contaminados. ¿Qué significa esto? Que estamos obteniendo una toxina que anda dando vueltas en los distintos niveles tróficos y que al final termina siendo producto del fenómeno de bioacumulación. O sea, estos pescados guardan dentro de ellos esta toxina y al final cuando nosotros los consumimos también lo guardamos dentro de nosotros y nos termina haciendo muy mal. ¿Ya? ¿Por qué no lo otro? Biodegradación es todo lo contrario. Eutroficación, tengo que reconocer que no manejo ese concepto. ¿Para qué les voy a mentir? Biosíntesis tampoco. Nosotros no estamos sintetizando en este momento la toxina, sino que viene de otro nivel trófico. Y marea roja, la marea roja es otra toxina que puede pasar lo mismo, pero no se refiere a eso. No es el fenómeno vinculado. Así que es bioacumulación. ¿La biodegradación tiene algo que ver con la erosión? Creo que no. Mira, la biodegradación es básicamente como nosotros agarramos una molécula que consumimos y la vamos rompiendo, principalmente para poder excretarla. Y eso ocurre con muchas sustancias. Es lo contrario a bioacumulación. ¿Ya? Melissa nos preguntaba si el agua es un recurso renovable. Se supone que sí. Se supone que al ser parte de un ciclo se va renovando. El problema es que hay un montón de otros factores que hemos afectado como sociedad para que esto no sea tan así. Por ejemplo, que las lluvias se estén disminuyendo producto del cambio climático y en algunos lugares este ciclo normal que se da en ese ciclo de agua donde el agua se evapora y después vuelve a llover y vuelve a caer, no se está dando. Entonces ahí no la estamos considerando como algo renovable. ¿Ya? En el gráfico se muestra la concentración de pesticida en 5 organismos que componen una cadena trófica completa, después de cierto tiempo de ser vertido en un ecosistema. De acuerdo con lo anterior, ¿cuál de los organismos corresponde a un consumidor primario en la cadena? La marea roja también es una toxina que anda dando vueltas en algunos productos del mar. No me acuerdo el nombre de la toxina. No me acuerdo. Es una toxina que tiene efectos sobre ciertos canales que afectan nuestra transmisión sináptica. ¿Ya? Los bloquea, así directamente va bloqueando nuestra comunicación neuronal. Por eso tiene efectos que son muy, pero muy adversos. Pero también es un fenómeno donde una toxina está presente en una especie y se va traspasando hacia las siguientes especies, o sea, va subiendo en niveles tróficos y también se va concentrando a medida que esas especies la van consumiendo. Por eso, cada vez que aparece una alerta de marea roja, nosotros tenemos al tiro el aviso de no ir a consumir pescados en tal lugar, en ese lugar donde hay la alerta. ¿Ya? Es interesante ese tema, Alexandra, que lo pregunta. Así que vamos a ver si la próxima clase les traigo el dato de qué era la marea roja, cómo se llama la toxina, se me olvidó. ¿Ya? ¿Qué pasa en este ejemplo? Tenemos el pesticida en la cadena trófica. ¿Ya? Entonces nos preguntan cuál es el consumidor primario. ¿Qué es lo que nosotros sabemos? Lo que nosotros sabemos es que, aquí está la concentración de pesticida, es que a medida que vayamos aumentando en el nivel trófico, vamos a obtener mayor cantidad de pesticida, ¿cierto? O de esta sustancia que se está bioacumulando. Entonces, por ese concepto que se llama biomagnificación, ¿se acuerdan? Que a medida que aumentamos en el
en el nivel trófico se va aumentando las concentraciones de esta toxina. Entonces, el más pequeño es el primer nivel trófico y así vamos a ir aumentando sucesivamente. En este caso, U sería el primer nivel trófico, que básicamente es los grupos productores. Y si vamos aumentando secuencialmente, tenemos que, este era U, tenemos T, que es el segundo, que vendría siendo el grupo que se va a comer a estos productores, es decir, al consumidor primario. ¿Ya? Con eso tenemos nuestra respuesta, que es la letra D, que es la alternativa D, pero es la letra T. Es decir, el segundo grupo en orden de concentración de este pesticida es básicamente el consumidor primario. Espero que haya quedado claro eso. ¿Ya? Pregunta número 2. El DDT, el cromo, el plomo, el mercurio y el arsénico se bioacumulan debido a que A. Se encuentran en proporciones muy altas en la naturaleza y son absorbidos fácilmente por los organismos vivos. B. Se asimilan en cada nivel trófico de forma independiente. C. Aumenta el número de organismos que los asimilan. D. Desaparecen los organismos que los degradan. Y E. No se degradan en los tejidos de los organismos. Ahí Mila me dice que me pide la explicación para lo que vimos anteriormente. El concepto de biomagnificación, ¿cierto?, significaba que a medida que aumentamos en el nivel trófico, íbamos a aumentar la concentración de las toxinas, ¿cierto? ¿Por qué? Porque normalmente durante su vida un leopardo se va a comer, no sé, un montón de gacelas. No se come una gacela durante su vida, entonces se termina concentrando estas toxinas que están en los niveles tróficos inferiores, ¿cierto? Con eso deberíamos estar, con eso espero que estemos claros. O sea, el concepto de biomagnificación que lo vimos hace un ratito. Entonces, lo que nos mostraba el gráfico anterior era la cantidad de pesticida de acuerdo a grupos que nosotros desconocíamos. Como nosotros sabemos que al ir aumentando en el nivel trófico tenemos mayor cantidad, al tener la menor concentración, estábamos en el primer nivel trófico. Al tener la segunda concentración más pequeña, estamos en el segundo nivel trófico y así lo íbamos ordenando, ¿cierto? Todo esto en base al concepto de biomagnificación y así sucesivamente. ¿Ya? Entonces ahí está el primer, segundo, tercer y cuarto nivel trófico. ¿Qué es lo que ocurre? Que nos preguntaban cuáles eran los consumidores primarios y nosotros sabemos que en el primer nivel trófico sí o sí vamos a tener productores, ¿cierto? Es una definición que nosotros habíamos visto al principio. Los productores. Y en el segundo nivel trófico tenemos a los que se comen a los productores, es decir, a los consumidores primarios, que eran los que nos estaban preguntando. Entonces, en base al concepto de biomagnificación, nosotros podíamos ordenar, sabiendo las concentraciones de cada uno de estas toxinas, podíamos ordenar los niveles tróficos y ver cuál era el que nos preguntaban. ¿Ya? Así que eso es la explicación. Si sigues teniendo dudas, lo podemos ver en las clases, en los comentarios del video cuando se suba esto, ¿ya? No hay problema. ¿Qué pasa aquí? ¿Se encuentran en proporciones muy altas en la naturaleza y son absorbidos fácilmente por los organismos vivos? No. El DDT, el cromo, el plomo y el mercurio y el arsénico se deben encontrar en trazas muy pequeñas normalmente. Así que aquí no hay ninguna posibilidad, no se encuentran en proporciones muy altas. ¿Se asimilan en cada nivel trófico de forma independiente? No. De hecho, el concepto de bioacumulación también nos habla de esta capacidad que tenemos de irnos pasando esta toxina a medida que nos vamos comiendo a la especie que en el fondo consumimos. ¿Aumenta el número de organismos que los asimilan? No se bioacumulan por eso. ¿Desaparece en los organismos que los degradan? No. De hecho, eso es todo lo contrario. La bioacumulación habla de la incapacidad para degradar una sustancia. Y la última, no se degradan los tejidos de los organismos. Efectivamente, se acumulan, se quedan guardados en el tejido adiposo, ahí nos dice Melissa. Entonces, ahí se quedan guardados y normalmente cuando alguien viene a comerse ese tejido adiposo, se lo lleva con todo lo que tiene guardado y así se van bioacumulando en las especies y de ahí no sale. ¿Ya? Ese es el problema que tienen estas sustancias como el famosísimo DDT. Esto es una pregunta PSU. Yo les dije que el DDT, como ejemplo, es muy probable que aparezca, que en el fondo es un pesticida que
no se degrada, que se bioacumula y que tenía efectos nocivos para muchas especies del ecosistema, no solo nosotros. Ejercicio 3. En una cadena trófica es correcto afirmar que entre los organismos del tercer nivel trófico se puede encontrar... ¿Cuál es el tejido? Pregunta Alexandra, el adiposo. ¿Dónde está la grasita? El tejido adiposo es la grasita donde uno guarda la comida para más adelante, ¿ya? Que muchos de nosotros tratamos de repente de bajar esos niveles de grasita con mucha dificultad. Pero ese tejido, en el fondo, las cosas que son liposolubles quedan guardadas ahí y quedan guardadas por más tiempo. ¿Ya? Primer nivel trófico, ¿se acuerdan? Primer nivel trófico vendría siendo los productores, las plantas. Segundo nivel trófico, 1, vienen siendo los que se comen a las plantas. Así siempre está, ¿quién se come a quién? Los herbívoros. Herbívoros. Y tercer nivel trófico, los que se comen a los herbívoros, que son los carnívoros. ¿Ya? Nos pregunta por el tercer nivel trófico y la respuesta entonces es carnívoros. ¿Ya? Bacterias descartadas completamente. ¿Por qué? Porque las bacterias normalmente podríamos considerarlas dentro del primer nivel trófico o como descomponedoras, dependiendo del tipo de bacteria. Descomponedores descartados también porque dijimos que los descomponedores van a estar fuera de los niveles de este orden de niveles tróficos. Vegetales están en el primero, herbívoros están en el segundo, así que carnívoros era la opción. Ejercicio 4. En una comunidad del matorral de Chile Central que presenta una alta biodiversidad, habita una pequeña población de mamíferos que se alimenta de diferentes árboles pequeños y arbustos. Cuando esta especie está ausente, un tipo de árbol invade y monopoliza el paisaje del matorral. Al respecto, es probable que este herbívoro se comporte como un o una especie clave, especie invasora, especie cosmopolita, competidor dominante, depredador especialista. Esto lo habíamos visto en la clase pasada, o antepasada, no sé. Antepasadas poblaciones. Y era bastante directo, la especie clave. Es la especie en el fondo que condiciona la densidad o el desarrollo de otras poblaciones. En el fondo es una especie que tiene injerencia sobre la comunidad completa y eso es la definición de especie clave. ¿Ya? Cuando esta especie no está, empieza a descontrolarse el resto de las especies. ¿Se acuerdan de ese monito que habíamos visto como todo el ecosistema de una zona muy como el Polo Norte, por ejemplo, que en el fondo todos dependían del pescado de los pescados, que los osos comían pescado, que nosotros mismos en el Polo Norte los esquimales vivían del pescado, entonces el pescado en el fondo recibía a todo el resto de la especie. Esa era una especie clave. 5. Para calcular la productividad primaria neta de un ecosistema, a la productividad primaria bruta se le debe restar a. La energía utilizada por los productores en el proceso de respiración. B. El calor disipado al ambiente en las transferencias de energía. C. La cantidad de materia orgánica fijada por los productores. D. La materia orgánica disponible para los consumidores. Y E. La energía asimilada por los productores mediante la fotosíntesis. Ahí Melissa se acordó del pez ese que pusimos. De repente esas imágenes ayudan a los conceptos. A ver. Si todos van por la A. La A, la energía utilizada por los productores en el proceso de respiración. Dijimos que la productividad primaria bruta era todo lo que en el fondo podía agarrar los productores desde transformar en energía a partir de la energía lumínica. Esa es la productividad primaria bruta. El problema era que de toda esa energía que ellos podían transformar, había un porcentaje que ellos lo utilizaban para poder funcionar ellos mismos. Entonces, lo que quedaba, una vez que se gastaban ellos en funcionar ellos mismos, lo que quedaba de remanente terminaba siendo la productividad primaria neta. Entonces, la productividad primaria neta se obtiene
restándole a la productividad primaria bruta la energía que ellos mismos utilizan, que la utilizan y la van a gastar en este proceso de respiración celular. La respiración celular, si es que alguien no lo recuerda, es el proceso mediante el cual nosotros tomamos ciertos sustratos energéticos como la glucosa para poder obtener energía en forma de ATP. Entonces esa es la finalidad de la glicólisis, del ciclo de Krebs y de la fosforilación oxidativa, donde al final nos quedamos con ATP. Y el ATP lo podíamos ocupar en lo que nosotros quisiéramos, ¿cierto? Así que lo vamos a poner ahí. No necesariamente la especie clave es la especie dominante. ¿Ya? Ese es el concepto. A lo mejor no me acuerdo si repasamos el concepto de especie dominante, pero la especie clave no necesariamente está sobre los niveles tróficos. ¿Ya? Porque puede controlar de otra forma también el crecimiento de otras especies. No necesariamente está en el último nivel trófico. ¿Ya? Ejercicio 6. En Chile, ¿qué consecuencia puede tener la cacería ilegal de pumas sobre el ecosistema natural, considerando que este organismo es un consumidor terciario? Ahí está la alternativa. ¿Ya? Aumento de organismos patógenos que afectan a los herbívoros. No tiene eso nada que ver con el puma, que era un consumidor terciario. Disminución de la productividad primaria neta. No. Eso no tiene que ver con eso tiene que ver con los productores directamente, no tiene que ver con otros factores. Disminución de la densidad poblacional de consumidores primarios. Disminución de la densidad de... no. Recordemos que el puma se está comiendo al secundario, entonces no va a disminuir la de los primarios, no tiene que ver. Disminución de descomponedores, no. Si bien los descomponedores pueden descomponer, valga la redundancia, a los pumas, también pueden descomponer otros consumidores. Y aumento de la densidad poblacional de los consumidores secundarios. Y ahí sí, el puma, que es un consumidor terciario, se alimenta del consumidor secundario. Por lo cual, si desaparecen los pumas, porque a alguna persona de muy poca inteligencia se le ocurre ir a cazar pumas, aunque ustedes no lo crean, existen personas que hacen eso. Si desaparecen los pumas, aumenta la densidad poblacional, la cantidad de consumidores secundarios. ¿Por qué? Porque no, en el fondo quedan con un depredador menos. Así que la E de Eduardo. ¿Ya? Por ahí es interesante lo que nos dice si la E podría llevar a cabo la C. Vamos, que un ratito pegado ahí, perdónenme. Tenemos el primer nivel trófico, productores. Segundo nivel trófico, consumidores primarios. Y el tercer nivel trófico son los consumidores terciarios. Disminución en la densidad poblacional de los consumidores primarios. Me falta uno más, ¿cierto? Ahí está, consumidor terciario era este. Si es que este desaparece, aumenta este. Y efectivamente, si aumenta este, podría aumentar este. Tiene razón ahí. ¿Quién fue él? ¿Quién fue el que se dio cuenta de eso? Mila, perdón, él. ¿Quién fue la que se dio cuenta de eso? Mila. Mira, Mila. Vamos a ver por qué no podría ser eso. Tiene razón. A ver, ¿qué consecuencia puede tener la cacería? La única explicación que se me ocurre, recordemos que esta es una pregunta de un temario DEMRE, o sea, de una pregunta de un modelo DEMRE, una pregunta que puede aparecer en la PSU. En esta pregunta, la única razón que a mí se me ocurre por la cual no se puede afectar esto, no se puede generar la disminución poblacional de este grupo, es porque básicamente es parte de una red trófica. ¿Ya? El efecto directo, por ahí nos dice el biólogo, es E. No hay discusión en eso. Yo también habría puesto esta alternativa, la E. Pero no nos dice efecto directo, ¿cierto? También puede ser. Si yo le doy ahí a mí, la Carol, le doy esta duda. ¿Ya? Pero, paciencia, vamos de nuevo. Productores, grupo 1. 2. 3. Necesito ahí que todos me ayuden porque
ustedes entienden que los profes a veces se pueden equivocar o pueden razonar mal. Son cosas que pasan, ¿cierto? Productores es productor, consumidor primario, consumidor secundario y consumidor terciario. El terciario era el puma. Si nosotros estamos diciendo que el puma disminuye porque lo matan, porque un tontito lo mató, entonces va a aumentar el consumidor secundario. El tema es que si aumenta el consumidor secundario es el que se come al consumidor primario. Entonces, si aumenta el consumidor secundario, debería disminuir el consumidor primario, ¿cierto? Ahí nos dice Josefa que es la letra E, que está segura. Yo también estoy seguro que es la letra E, pero tengo que explicarle y darle una respuesta convincente a Mila de por qué no la sé. ¿Ya? Si tiene razón Mila, yo estoy con ella en esto. Y la razón que a mí se me ocurre es que esto es parte de una red trófica. Cuando nosotros aumentamos o afectamos lo que hay más adelante, tenemos que pensar que esto está conectado a más cosas también. Entonces, no necesariamente se va a ver afectado esto. Nosotros tenemos que preocupar, como decía el biólogo, de las relaciones directas, porque las relaciones indirectas están condicionadas por también otros tipos de organismos. Sin embargo, a Mila le prometo que le voy a traer una respuesta mucho más convincente porque me hizo dudar y esas preguntas son las buenas, las que yo agradezco. ¿Ya? Y si me estoy equivocando, también se los voy a traer la próxima semana. No duden en eso. Vamos con esta. ¿Ya? Si los siguientes individuos pertenecientes a una trama trófica estuvieron expuestos a igual concentración de un tóxico lipofílico y por el mismo tiempo, ¿cuál presentará una mayor concentración por efectos de la bioacumulación? ¿Las plantas, las serpientes, el águila, el conejo o los zorros? Por ahí tenemos cierta... no estamos muy de acuerdo en lo que ocurre con la letra C de la pregunta anterior. Hay personas que dicen que era al revés. Yo, en pos de ser sincero, les digo que voy a revisar esa pregunta. Pero que la duda de Mila me hizo perfecto sentido a primera vista. ¿Ya? Así que la próxima semana ténganme paciencia y les traigo por qué. El que va a tener mayor concentración es el último, el que se los va a comer a todos, ¿cierto? ¿Por qué? Porque el proceso de biomagnificación se va a ir acumulando y se va a ir concentrando hacia los niveles tróficos superiores. Entonces, ¿quién es el último en comerse a todos acá? El águila, ¿cierto? Es el consumidor terciario, el que tiene menos depredadores, por lo cual es el que se come a los demás. O sea, C de águila. Ya, muchachos, esta fue la clase de Ecología 3. Vamos a seguir con Ecología. A mí no me gusta mucho Ecología, pero tengo que reconocerlo. Pero es una materia que sale mucho en la PSU. Así que vamos a darle un par de vueltas más. Y la pregunta de Mila, yo me comprometo a traerla aquí. ¿Por qué? Porque me despertó dudas a mí. ¿Ya? Probablemente la respuesta esté por ahí explícitamente porque eso es parte de un modelo de EMRE. Así que lo vamos a revisar. Ya, muchachos, hay que agradecer que no se nos cayó al parecer esta clase. No funcionó bien el internet. Les recuerdo, las que no han visto las clases recuperativas, las clases que subimos de las dos anteriores, que las vean y de todas formas vamos a hacer un resumen de ecología. Ya, muchachos, que estén muy muy bien. Nos vemos la próxima semana. Saludos a todos. Chau, chau. Todos tienen una idea. Todos tienen un sueño que los desvela. Todos tienen un proyecto dando vuelta en la cabeza. Pero muy pocos son los que se atreven a emprender y hacer que las cosas pasen. Pon esa idea en acción. Concreta ese sueño dormido. Saca ese proyecto a la luz. El mundo necesita espíritus emprendedores. Despierta tu espíritu emprendedor. Admisión 2019. Universidad Mayor para espíritus emprendedores.